Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. En este que es el 17º encuentro del año 2016 de nuestro seminario de discusión teórica, con el cual creo que vamos a culminar el año académico, que ha sido bastante fructífero. Le damos la bienvenida al profesor Andrés Raggio, que no había estado nunca por aquí y que esperemos que se repita con cierta regularidad. Andrés es docente e investigador del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, licenciado en Ciencia Política, diplomado en Estudios Internacionales y actualmente es doctorando en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, en Argentina. Tiene unas cuantas publicaciones, mencionaría las relaciones sino-latinoamericanas del 2015, más comercio, más inversión, mayor dependencia, y también el impacto de la República Popular de China en el eje Argentina-Brasil entre el 2004 y el 2014. Evolución sistémica, estructural o definiciones político-estratégicas. Eso es publicado en la revista Araucaria en España. Pero vamos a no extendernos en el aspecto protocolar de la presentación. Andrés, estás en tu casa y el paso siguiente me parece es que te demos la palabra y el tema que nos has propuesto para trabajar hoy es historia reciente y el impacto de la política exterior de China en América Latina. Adelante. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, a Pedro, a Javier y a Marcos también. Para mí es grato poder compartir con el ambiente académico que haya en este país. Es importante siempre debatir e intercambiar lo que uno va trabajando, siempre es enriquecedor sin dudas, y muchas gracias a los que vinieron también para escuchar. Primariamente, quería comentarles muy breve sobre la cuestión china de mi interés, más allá de las cuestiones obvias de que China es un actor que viene pisando con fuerza a nivel internacional, particularmente desde el comercio. Creo que no se da en el vacío, creo que no es solo eso, y que ha tenido, tiene y va a tener aún muchísimo más incidencia en otras dimensiones, como particularmente la política. Y ni que hablar desde el punto de vista sistémico. Entonces, reducir China al comercio creo que es un error, aunque sí es cierto que todos caemos un poco en ese ya cliché, que es tomar a China solo desde el comercio y también con algunas inversiones que de por sí ya son muy importantes. Lo que voy a hacer es voy a mencionar brevemente las líneas argumentativas que quiero trabajar para que después, si les interesa, dialoguemos, que es sobre esta relación que tiene la región con la República Popular China. Cuando hay un punto también importante que yo a veces hago una diferencia y creo que ustedes lo sepan, que es, para mí es muy distinto las relaciones con Latinoamérica que con Suramérica, porque creo que hay un punto importante en inicios del siglo XXI, que es una postura brasileña, o una apuesta, mejor dicho, que hasta ahora casi que la está perdiendo, de ser un global player, y esa postura marcó dividir el hemisferio en dos, de Colombia para abajo y de Colombia o Panamá para arriba, ¿sí? Y esto de alguna forma repercute en el comportamiento que tiene China con algunos países de Latinoamérica, por lo cual a mí me gusta hablar más de Suramérica que de Latinoamérica. Que esto además tiene otras cuestiones de discusión que yo estoy al tanto, pero no me interesa tanto debatirlo, pero simplemente es para hacer una división territorial que me parece que es oportuna. Algunas líneas argumentativas que voy a mencionar hoy. Voy a empezar por el contexto, o por los orígenes y antecedentes de esta incursión de China en el mundo, la reemergencia, como les gustaría decir a los chinos, porque no es una emergencia, sino es una reemergencia, que voy a hablar sobre la modernización de China, particularmente en los 70, el proceso de urbanización de los últimos años, China como un comparador, ya hoy el primer comprador mundial, la dimensión política que esto abarca en el sistema internacional, qué quiere decir, cómo repercute y qué consecuencias va a traer, el contexto
tanto regional como del mundo en el siglo XXI, las asociaciones estratégicas que tiene China como modus operandi de política exterior en el nivel internacional, que es muy importante. Y por último, no sé si una discusión, pero un esbozo de las teorías o de los puntos de vista sobre esta cuestión china, como se suele decir, en el mundo y particularmente en la región. Primeramente, no quiero aburrirlos con la historia de China, tampoco es que soy un gran experto sobre la historia de China, pero particularmente desde la Revolución China en adelante, bueno, varios procesos de reacomodamiento interno dentro de China, con algunas políticas interesantes a estudiar, cuestionables, pero interesantes a estudiar, de las más conocidas, como la Revolución Cultural, por ejemplo, pero particularmente una vez que Mao pierde el poder y empieza a haber un recambio de poder dentro de China, particularmente en la década del 70, entra un actor que para mí, después de Mao, es sin dudas el actor más trascendente en la historia de China, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, un gran estratega, porque manejó todo, tal vez no estando como la primera persona al poder, sino que él manejaba al partido y manejaba a China en general, fue de alguna forma el responsable de lo que hoy es China, porque empezó a trabajar en los cimientos. Estamos acostumbrados a escuchar de que los chinos piensan todo a largo plazo. Realmente empezó a trabajar en los cimientos de un edificio o un puente, podríamos decir, a futuro. Por lo cual, sin dudas, se lo debe a él. Él fue, entre otras frases famosas, que a mí hay una que me gusta muchísimo, que es: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que sepa cazar ratones. Esa frase, de alguna forma, muestra lo que es la política exterior china de hoy, que está caracterizada principalmente como pragmática. Es decir, China no le importa con quién está negociando, sino que lo que le importa es conseguir lo que quiere. Son gatos, no importa negros o blancos. Tienen que cazar ratones. Van en busca de algo e intentan conseguirlo como sea. Con algunos principios de la política exterior china, claro está, por ejemplo, la no intromisión, claramente, por algún motivo que se mira al espejo, ¿no? Intenta no entrometerse en cuestiones ajenas, poniendo el punto en el comercio, como mencionaba hace un rato. Entonces, Deng Xiaoping, particularmente con algunas políticas, no voy a entrar en todas, pero hay una que me parece que de alguna forma muestra esa voluntad de abrirse al mundo y de alguna forma coquetear un poco con las economías de mercado, que terminó siendo para la OMC en el 2001, que es las zonas especiales, las zonas económicas especiales que tiene China hasta el día de hoy. Podría ser Macao, podría ser el propio Hong Kong. O sea, lugares donde a mí me gusta siempre trabajar con muchas metáforas y me parece que la mejor es la olla a presión. China iba en algún momento a chocarse con estas cuestiones internacionales, particularmente en el comercio, y encontró como un regulador de presión en esas zonas económicas especiales, que allí el comercio, la explosión del intercambio, la recepción de inversiones y que a todas aquellas personas con capital para invertir dentro de China volcaran en estas zonas económicas especiales esos capitales. Entonces esto de alguna forma permitió durante varios años y hasta el día de hoy esta contradicción, ¿no? de siendo un país comunista, teniendo una economía de mercado que compite a primer nivel, tal vez en ello tenga algo que ver, ¿sí? No soy especialista, pero creo que de alguna forma esto puede ser importante. En cuanto al proceso de urbanización, me parece que también es algo que hay que sí o sí tomar en cuenta para entender un poco por qué China hoy está pisando tan fuerte a nivel mundial y particularmente con nuestra región. El proceso de urbanización, para que se hagan una idea, porque todos tenemos una idea más o menos que son miles de millones, en realidad son 1.350 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo, por ahora, probablemente India en unos años lo pase, pero por ahora es el más poblado del mundo, con una población relativamente cercana a los 500 millones, exagerando como todo con China, ¿no? De personas que están realmente volcadas al mercado, personas que consumen. Esto es producto de un proceso de urbanización constante de un país que recién al día de hoy tiene un 45% de su población viviendo en zonas rurales. Es decir, para que se hagan una idea cabal, hace 15 años el 60% de la población china, y aún más,
vivía en zonas rurales. Cuando hablamos de una población de 1.350 millones de personas, estamos hablando de que esto recién empieza. En la medida en que esa población se siga volcando en las ciudades nuevas, como muchísimas, nunca me acuerdo el número, pero una vez escuché la cantidad de ciudades nuevas en los últimos 15 años, y uno siempre, como hace con el Estadio Centenario, también lo hace con la población de Uruguay. Eran, no me acuerdo si 40 ciudades como Montevideo. Era un disparate de nuevas ciudades en 15 años. Entonces, esto tiene que ver con ese China comprador. Tiene que ver con hábitos de consumo que empieza a tener esa población, y tiene que ver con lo que es hoy China. Es un gran comprador de materias primas, esto sí nos lleva directamente a América Latina, por esa necesidad de autoabastecerse. Pero no es porque antes no existía esa población, es porque antes esa población no tenía esos hábitos de consumo, que hoy sí los tiene. Que, como siempre se suele decir, donde la clase media de China empieza a comprar vino, la industria del vino colapsa. Y es cierto, y de hecho lo están haciendo. Y eso, tal vez me adelanto más al final, pero es una ventaja comparativa de Uruguay. Hay cosas que a Uruguay lo benefician muchísimo. Me sigo adelantando hacia el final, y esto lo pregunto. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Porque es como descubrir que en nuestro patio, supongamos, hay petróleo. El tema es cómo manejarlo, cómo gestionar eso que va a explotar en nuestra cara, ¿sí? Que explota hoy en nuestra cara. Y no terminar, me sigo adelantando, con una especie de enfermedad holandesa con el petróleo. Sería en este caso con la soja, en la mayoría de ellos. Por otro lado, ese China comprador, esa China urbanizada, que hoy, no les pasé el dato, pasó en 14 años, según el Banco Mundial, en el siglo XXI, de 37% de personas viviendo en zonas urbanas a 54%. Y se sigue aumentando el número. Entonces, ¿cómo saciar esa sed de consumo? Claramente China tuvo que salir al mercado a buscar comida, básicamente, y a buscar materias primas que alimentaran esa industria que crece y crece y crece. Entonces, principalmente desembarcó en el continente africano y luego desembarcó en América Latina. Para el continente africano, suelo decir, no es mi especialidad, pero suelo decir que tuvo graves consecuencias para muchísimos países de África. Graves consecuencias. Por distintos motivos, pero principalmente porque existen ciertos valores o ciertas formas de comportamiento que en general en África no se respetan, ¿sí? Y los chinos en general tienen, es una especie de prejuicio, pero en muchos casos es cierto, tienen otras formas de comportarse, y si en África ningún país, ni los occidentales, respetan ciertos valores, menos lo va a hacer China, ¿no? Y después América Latina. Particularmente en América Latina se divide geográficamente en estos países del cono sur, tomando Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, como los abastecedores de alimentos, soja, carne, ahora madera, y aquellos países trasandinos, países del Pacífico, que venden minería. Y al punto que ya no solo venden, sino que los chinos son dueños, por lo menos en el mercado peruano de la minería, de 2/3. Por lo cual, ya no solo compran, sino que son dueños, ¿sí? Entonces, eso también es una de las cuestiones que a mí me interesa analizar al futuro, de qué nos va a dejar este cambio de los patrones de equilibrio del sistema internacional. Por otro lado, a nivel político, China ha jugado un papel importante a nivel comercial, que es lo que vengo mencionando y mencioné en la introducción, pero también esto de alguna forma desemboca en la dimensión política, buscando un reequilibrio en el sistema internacional, intentando pisar más fuerte, y esto de alguna forma se ve en algunos casos, como por ejemplo, por oposición, la idea norteamericana de hacer el TPP. Claramente ahora, ¿qué pasará? No sabemos, pero al parecer va a salir igual, a pesar de que Donald Trump dijo que se va a bajar de ese tratado, pero ha buscado formas. El BRICS, tal vez como de casualidad, ¿no? Porque todos sabemos que fue una agencia económica que lo llamó de esa forma, pero bueno, lo tomaron, que eso tal vez venga un poco del aikido, ¿no? Tomar la fuerza del otro, y aprovecharon, y esa famosa sigla terminó desafiando a la banca internacional.
con relativa cautela en cuanto a si el desafío fue real, ¿no? Esta vez está por verse, pero algunos países de ese grupo de alguna forma no son los mismos que hace 5 o 10 años. Después voy a seguir igual con ese punto. En cuanto al contexto regional e internacional, también voy a volver a cada punto que estoy mencionando, pero para adelantarles, existe un cambio considerable, que ya no voy a ir a la Guerra Fría, como hacemos todos los que estudiamos relaciones internacionales, sino que ya me voy a pasar 10 años para adelante y voy a decir la caída de las Torres Gemelas. Tal vez en algún tiempo, ojalá que no sea por una tragedia, cambiemos también nuestro hito histórico, ¿no? Reciente. Eso de alguna forma significó un cambio en la agenda internacional que propició y una pérdida de importancia de la región latinoamericana para el hegemón, Estados Unidos, que permitió de alguna forma a China llegar casi sin dar batalla o dar pelea. Por otro lado, la política exterior china de las asociaciones estratégicas, particularmente muy explotada en Sudamérica, y que nosotros en Uruguay ya empezamos a escuchar y a prestar atención. Estoy seguro que hace unos 2 meses, si hablábamos de asociación estratégica, salvo a quienes estamos en los temas recién internacionales, y salvo los que lo conocemos un poco más, en general nadie sabía nada, y hoy seguramente cualquier periodista entiende perfectamente cuando hablamos de asociación estratégica, porque fue uno de los deberes que quedó de la visita de Tabaré Vázquez a China. Ahora yo voy a hablar un poco más tendido sobre ello. Bueno, el comercio y sus consecuencias, que ya algo también mencioné, y en cuanto a las teorías o a los puntos de vista, mencionarles que existen tal vez 2 visiones distintas, por oposición casi, aquellos que ven esto como un peligro real, que es un cambio hegemónico, pero que hay una hegemonía, ¿no? que impera y que pone su poder ante cualquier tema, y otros que lo ven como algo a aprovechar, o sea, como una oportunidad. Yo humildemente los llamo los cautelosos y los oportunistas. No es peyorativo, sino que me parece que es algo que se podría llamar de esa forma. Yo soy uno de los cautelosos, para mencionarles. Bueno, algunos puntos voy a ir salteando porque me parece que ya hablé bastante sobre eso, sobre la modernización, por ejemplo, y sobre la China compradora y el proceso de organización. En cuanto a la dimensión política, solamente mencionar algo más, que es que más allá de la participación de China siendo miembro de la OMC desde el 2001 en adelante, que esto de alguna forma marcó la importancia del país a nivel del comercio, al principio del 2004, si no me equivoco, a fines de 2003, China logra, y esto va con otro punto, una alianza estratégica con la República Federativa del Brasil. Esta alianza generó, a posteriori, ser parte de esos BRICS, o BRIC en su momento, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir reconocimiento internacional. Quiere decir que un país ya no solo quiere vender, sino que quiere ser parte de un selecto grupo. Esos selectos grupos, llamados países emergentes, yo decía un poco en gracia, reemergentes en algunos casos, ¿no? Como Rusia o como la propia China, le da un reconocimiento internacional que termina, en definitiva, desafiando el sistema cuando, pasadito el Mundial de Brasil, de fútbol, se reúnen en Fortaleza, en una cumbre que los presidentes sudamericanos fueron invitados, del BRICS, a participar y que determinaron la creación del banco del BRICS, que de alguna forma se perfilaba como un banco desafiante al Fondo Monetario Internacional. Que todos más o menos sabemos qué quiere decir esto. Quiere decir que las condiciones cambian. De hecho, podríamos hablar un poco más sobre esto en cuanto a las condiciones de préstamos que otorgan los 2 bancos más importantes de China en el exterior. El Exim Bank y el Banco de Desarrollo de China, con 2 perfiles claramente, como dice, uno comercial y otro para invertir en el exterior más directamente, que tienen diferentes condiciones que el Banco Mundial, el BID o el Fondo Monetario, y que al día de hoy prestan más dinero que ellos, en la región, aquí en Sudamérica, con otras condiciones. Y cuando yo les menciono como países, reitero, no quiero ser peyorativo, países como Argentina, países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, uno dice, bueno, hay una lógica. Si es a esos países que les prestan más, es por algo. Claramente encontraron o existió una funcionalidad de algunos países para con China y de China para con esos países. Entonces, la dimensión política pisa fuerte en un contexto de reequilibrio internacional.
Entonces yo simplemente me pregunto, ¿no? Mirando un poco hacia adelante, porque voy tocando los puntos y así no quiero volver hacia atrás. ¿Qué va a pasar ahora que Trump dijo que Estados Unidos se va a bajar del TPP? Hace una semana o hace unos días vimos que China se ofreció a ser un aliado estratégico con México, por miedo de los propios mexicanos de qué va a pasar. Es decir, ven la oportunidad y actúan, son muy pragmáticos. Esto ya más a nivel Latinoamérica. Entonces, ¿a quién beneficia el retiro del TPP de Estados Unidos? A mí, sinceramente, si me apuran, creo que a China. Claramente esto le viene como anillo al dedo y es, otra vez me sacás un problema de encima, yo no voy a debatir contigo a nivel sistémico y me dejás nuevamente un territorio libre para poder negociar, que en este caso se hace pacífico. Porque Latinoamérica ya lo hiciste. Y ahí va al contexto. El contexto de América Latina en los 90, ustedes ya saben, ciertas crisis, un modelo que empezó a notar ciertas falencias, particularmente indicadores sociales, que eso trajo un giro en los gobiernos de la región, lo que se llamó la ola rosa, o perfectamente un giro a la izquierda, para llamarlo como corresponde, izquierda más, izquierda menos, claro está. Y esto también, acompañado del parteaguas o hito más importante del siglo XXI, como la caída de las Torres Gemelas, producto de un cambio en la agenda del sistema internacional, que pasó de ser, gané la Guerra Fría y ahora domino yo a nivel internacional, económico, ¿no? Ahora el tema es terrorismo. Y todos mis problemas son secundarios menos este, que es terrorismo. Yo siempre lo pongo como el ojo del Señor de los Anillos, cuando se ponían el anillo, el ojo viraba rápidamente a quien lo tuviera puesto. Eso pasó con Estados Unidos. La pérdida de la Alianza de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, muchos pueden decir que es por los gobiernos de izquierda, más Venezuela, más Lula, lo que quieran. Pero si las Torres Gemelas no se caían, seguro era otro cantar. No se puede hacer predicciones, ¿no? Por supuesto, ni volver a cambiar las piezas de la historia, pero seguro que no era igual, porque la atención cambió. Estados Unidos ya no le prestaba tanta atención a lo económico. Entonces, otra vez, volviendo a la historia, China encontró un hueco en el espacio latinoamericano gracias a la pérdida de importancia en la agenda internacional de la economía. Y ahí empezó todo, porque en el 2004, ustedes no sé si lo recuerdan, se empieza a gestar, con Argentina y Brasil como aliados estratégicos, una reemergencia del Mercosur, con un plan de 2 años, no me acuerdo si era 2005 o 2006, que encontró a un nuevo Mercosur con un tinte más de izquierda, más proclive a áreas sociales y a empezar a volver a hablar sobre las cuestiones de integración. Que bueno, la historia dirá si eso fue beneficioso para el proceso de integración o no. Pero principalmente encontró también a Brasil con una asociación estratégica integral con China en el 2004. Es decir, al mismo tiempo que hacía una asociación estratégica, no se llamaba igual, pero con Argentina. Ahí nace las famosas asociaciones estratégicas. Sigo el punto de asociación estratégica. China tiene, por lo menos lo que puede contar, tal vez se me escape Chile, no estoy seguro ahora, me entré en duda cuando estaba haciendo los apuntes, pero tiene asociación estratégica con Brasil, asociación estratégica con Brasil en el 2004. En el 2012 pasa a ser global, y ahora voy a explicar un poco por qué. Tiene en el 2013 con Perú y con México, 2014 con Argentina y con Venezuela. Es decir, no hay nada de novedoso en una asociación estratégica con China. Entonces, cuando a mí me preguntan, no muchos me lo preguntaron, pero si me lo preguntan, ¿qué quiere decir que China va a hacer una asociación estratégica con Uruguay? Nada. Sí, es importante ser parte, pero cuando todos jugamos a lo mismo, no cambia nada si yo soy parte o soy uno más, ¿sí? No va a haber nada diferencial en ello. Lo más importante para mí en este mecanismo de asociaciones que tiene China a nivel mundial en su política exterior o en su política internacional es que en Brasil sí vio un aliado regional y un aliado internacional. Brasil es la puerta de entrada de China, o lo fue por lo menos, tal vez hoy no lo sea tanto. Por eso hizo una alianza estratégica global. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente organismos internacionales ponerse de acuerdo en las perspectivas, negociar, ir juntos, que lo apoyen en una cosa, Brasil lo apoyaba en otra, y a nivel regional
tener un aliado que dice, bueno, los chinos son amigos nuestros, ¿no? Seamos un poco más benevolentes. Hay un organismo que se llama COSBAN en Brasil, que es el que lo lleva adelante, en aquel momento lo lleva adelante Temer, por ser vicepresidente, y que es el vicepresidente que lo lleva adelante en general, y es el organismo de alguna forma que instrumenta su relación con China a nivel internacional, ya no solo es negociación entre ellos, sino pensar a nivel sistema internacional. Que esa es la diferencia con Argentina, por ejemplo. En cuanto al comercio, aquí ya entramos en la zona más conocida. A mí me gusta hablar de China como... Me gusta un poco hackear esta idea de que China y la región son complementarios. Sí, son complementarios. Unos producen una cosa, nosotros producimos otra. El tema es, más que complementarios, somos dependientes. Porque cuando nosotros tenemos el 30% de las economías en promedio de la región que le venden a China, esto quiere decir que 3 veces de cada 10 está la posibilidad de que si China colapsa, colapsemos. Lo cual ya sabemos que eso puede pasar claramente. Entonces, estamos en una situación de alerta de que no hemos gestionado bien hasta ahora, y eso es un reproche que hay que hacerle a los gobiernos que se fueron en la región y algunos que quedan hasta hoy. No lograron diversificar la matriz productiva. Sí lograron diversificar la cantidad de países de exportación, pero no la matriz productiva. En la medida que no logramos diversificar esa matriz y que además abrimos el panorama, pero nos encontramos que cuando abrimos mucho hay uno que recibe un montón de porcentaje de nuestros productos, estamos por lo menos en alerta. Y esas son las consecuencias más importantes. Como yo les dije, la soja para los países cono sur, el cobre y el hierro para otros, la madera últimamente y el petróleo también en muchos casos. No en el caso de Ecuador y Venezuela, ellos ya tienen mercado que les compra, pero Brasil, por ejemplo, descubrió el presal, le vende mucho a China. ¿Y qué nos venden ellos? Ya no nos venden ropa. Eso ya quedó en el pasado, ellos ya externalizaron su industria textil a los países limítrofes. Ellos nos venden computadoras y celulares, LCDs, algunos autos y no mucho más. Es decir, también, si bien es menor el grado de concentración productiva, sigue siendo de alta tecnología o por lo menos de manufacturas, por lo cual tiene un valor agregado. Nosotros le vendemos todas cuestiones que no tienen casi valor agregado, ¿sí? Voy a saltar eso, además ya veo que me queda poco tiempo. Entonces, voy a hablar, una cosita más del punto anterior, que de alguna forma esa falsa complementariedad, en realidad podríamos llamarlo como corresponde, es reprimarización. Nuestras economías se reprimarizaron. Yo hice un simple trabajo de obrero, ¿no? Entré a CEPAL y empecé a bajar los números de cada año de cómo se compone nuestra matriz exportadora en toda la región. Y cuando uno ve, hace 10 años, que Uruguay, Argentina y Brasil eran los países que concentraban menos su exportación en productos primarios, y cuando digo menos estoy hablando más del 50, pero menos que el resto, y vemos que al día de hoy, el único que no ha subido tanto es Argentina, que además dudo, realmente, de que ese dato sea exactamente así, no porque desconfíe los datos de Argentina como se suele desconfiar, sino porque realmente uno no ve diferencias con la región de la Argentina, pero aún así todos los países aumentaron al menos un 20, 25, 30% de la concentración de sus productos en el exterior. Es decir, venden cosas con menos valor agregado que hace 10 años. Eso es reprimarizar, no es ser complementario. Ahora bien, por último, el punto de las cuestiones más teóricas, cómo se ve esta pisada china a la región, este desembarco, como dicen algunos, que yo